Me da mucho gusto saludar al senador Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Senadores. Ricardo, buenas noches. Al contrario, Guillermo, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio que nos está viendo. Iniciemos la conversación hablando de la elección. Hay ganadores y perdedores en todos los partidos. Nadie ganó todo, nadie perdió todo. ¿Cuál consideras que es el mensaje de las urnas? Mira, para mí es muy claro el mensaje que han expresado los ciudadanos a través de las urnas. A Morena le ha otorgado el beneplácito de la confianza, ha ratificado su confianza dado que Morena y sus aliados han ganado 11 gobiernos estatales y han ganado más de la mitad de las curules que estaban en juego. Van a quedar entre 280, 281, 279, que era quizá la disputa más álgida, la Cámara de Diputados. El Morena se nacionalizó con su presencia que era regional en el sur y en el centro. Ahora el norte ha sido una agradable sorpresa de que Morena tuvo un crecimiento en el norte. Claro, también tuvimos un retroceso, un problema, diría yo, un incidente o un accidente en el Valle de México. La Ciudad de México y parte del Estado de México, que es la zona metropolitana. Ahora que hablas del Valle de México, yo diría que ese es el revés más fuerte que sufrió Morena en la elección. Hay quienes lo atribuyen a una campaña de descalificación en medios de comunicación. Sin embargo, el partido perdió media ciudad. ¿No crees que está haciendo falta un poco de autocrítica en Morena para poder recomponer el camino? Yo creo que sí, Guillermo. Yo creo que esta mancha que aparece en el país sí es delicada, porque desde 1997, cuando el ingeniero Cárdenas fue candidato a la primera jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la izquierda había ganado intermitentemente las elecciones, ya fuera el PRD y después Morena. Desde el 97, quiere decir que tendría muchos años, muchas décadas, en donde esta ciudad había votado por la izquierda y que ahora votó en un giro extraño por la derecha o por el bloque de partidos vinculados con la derecha, PAN sin duda, PRI menos o PRD mucho menos. Pero entiendo que nos hace falta más autocrítica. Yo no diría que solo fue la fuerte crítica de los opositores a Morena. Creo que hay varios factores. Nos alejamos de la sociedad, nos alejamos de la clase media, ya no representamos una expectativa positiva en este sector y creo que además el nivel de crispación y el nivel de confrontación o de desinformación sí nos llevó a tener esos resultados. Pero también, Guillermo, la selección de candidatos. Es un tema pendiente que hay que revisar hacia adentro del partido en qué fallamos. Y yo diría estructura, representación, liderazgos emergentes y candidatos a puestos de elección popular. Y no solo es tan simplista decir, pues ya fue esto y se acabó. No, hay que hacer un análisis y una reflexión seria hacia adentro de la estructura partidista y del movimiento. En cualquier actividad humana, no solo en la política, es sabido que cuando se gana, muchos asumen la paternidad del triunfo, pero cuando se pierde, inicia la búsqueda de culpables. Te han señalado responsabilidad en la derrota de Morena en la Ciudad de México. ¿Qué respondes a esas voces que te culpan? Primero que es obvio, en efecto, Guillermo, las derrotas son huérfanas, las victorias siempre aparecen con muchos artífices, padrinos y representantes de la misma. Las derrotas caminan sola.
Y a veces lo más fácil es buscar el hilo más delgado para enviar una responsabilidad o sacudirse de esa responsabilidad. Y en efecto, algunas columnas muy orientadas dicen que fui el responsable de que no se votara por Morena o de que se perdieran delegaciones, las 9 en la Ciudad de México. Yo diría que me conceden mucho poder para poder hacer eso, y lo digo con toda seriedad, no voy a ser chivo expiatorio de nadie. No participé, no soy dirigente, no soy estratega de la Ciudad de México, no fui invitado a un solo acto, Guillermo, en todas las alcaldías y en todos los distritos, a un solo acto, acompañar a algún candidato, nunca fui invitado. No fui invitado a opinar sobre la estrategia electoral, menos fui invitado a la selección de candidatos a puestos de elección popular. Entonces fui excluido totalmente. Y yo entiendo, soy un hombre que se dedica a la política desde hace muchos años, y como servidor público lo entiendo muy bien. Hay una autoridad y hay un liderazgo en la ciudad que evidentemente tomó las decisiones, y bien hecho, esa era su responsabilidad. Pero se han utilizado palabras y adjetivos duros como traición. Sí, pero he vivido siempre bajo la adversidad, Guillermo, siempre he caminado contracorriente, he navegado contracorriente, y no es la primera vez. Saldré adelante frente a esas falsedades y ataques que obviamente son eso, parte de un proceso que se está viviendo, al que voy a responder con ecuanimidad, prudencia y sensatez. No solo las elecciones intermedias han marcado el arranque de la sucesión presidencial, lo sucedido en la línea 12 del metro también ha definido ese rumbo, porque ha afectado a dos de los principales aspirantes de Morena a la presidencia en el 2024. Esto llevó a que en una mañanera el presidente decidiera abrir la baraja de los posibles candidatos, y aunque no mencionó tu nombre, soy de quienes piensan que al no mencionarte te incluyó porque todos te volteamos a ver. Sí, yo tengo muy buena relación con el presidente, lo estimo, pertenezco al movimiento que él construyó desde hace 23 años, y él y yo platicamos en alguna ocasión, me dijo habrá piso parejo y el que esté mejor posicionado será quien me suceda. Yo creo en su palabra, y yo estoy en este momento trabajando en el Senado, tratando de cumplir bien al país y tratando de actuar con lealtad al movimiento al que pertenezco y también con lealtad al presidente. No estoy precipitado, creo que llegaré puntual a la cita de la historia, y creo que eso me tiene muy tranquilo y muy sereno frente a las circunstancias que se están presentando. Con mucha frecuencia ves al presidente, desayunas con él, vas a Palacio Nacional, luego ambos, el presidente y tú, suben tweets y fotos donde refieren estos encuentros. Te preguntaría, después de la elección, ¿siguen viéndose? ¿Se mantiene la cordialidad? Se mantiene la cordialidad y el respeto a esta relación de colaboración de poderes entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La semana antepasada fue la última vez que lo vi, en un análisis de la agenda legislativa y de las reformas que plantearía en el próximo periodo de sesiones, y tengo una comunicación estrecha con él de manera permanente. Así es de que no se ha alterado nada, y yo creo que lo que está en puerta es caminar en unidad y en cohesión para mantener vivas las expectativas y profundizar los cambios en nuestro país y lograr la consolidación del cambio de régimen, que ese es nuestro propósito fundamental. Con el nuevo balance de fuerzas en la Cámara de Diputados, ¿cuál es el destino que le ves a las 3 reformas constitucionales que el presidente enviará al Congreso? Me refiero a la de la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad y la del tema electoral. Te preguntaría, ¿hay aliento suficiente para que salgan esas reformas? Mira, él tiene 5 prioridades. El gobierno federal, el Ejecutivo federal tiene 5 prioridades. Estas 3 reformas que has comentado, la reforma político-electoral, la de la Guardia Nacional y la de la fortaleza
del sector eléctrico, te agregaría una cuarta, que es una reforma administrativa que está preparando y que profundiza la austeridad y profundiza la sobriedad republicana. Y una quinta que es su prioridad, que es el presupuesto de egresos, la miscelánea fiscal y el paquete económico en sí, que inicia su discusión a partir de septiembre, cuando llegue la nueva Cámara. De hecho, te podría decir, Guillermo, que serán las mismas condiciones. No hemos tenido nunca mayoría calificada. En el Senado apenas somos 59 senadores de 65, que sería la mayoría simple. Y sin embargo, hemos logrado sacar por mayoría calificada leyes muy importantes. Todas las reformas constitucionales que se han aprobado ha sido gracias a eso, a que hay consenso y que podemos transitar con acuerdos fundamentales en beneficio del país. Ahora no será la excepción. Para las reformas constitucionales, estas tres que ha mencionado el presidente, se requiere mayoría calificada y se requiere mucho trabajo con los grupos parlamentarios para convencerlos o para acercarnos en redacciones o en modificaciones que puedan hacerse al texto original que nos envíe el presidente. Por cierto, el presidente puede enviarlo antes del periodo de sesiones, cualquier iniciativa de ley, o bien presentarlo en las cámaras como iniciativa preferente. Pudiera presentar en el Senado una iniciativa, podría ser la de la Guardia Nacional, preferente con un término fatal de un mes, y podría presentar en la Cámara de Diputados la otra, que podría ser reforma política electoral, y por la vía del envío formal, ordinario, la tercera reforma, que es la del sistema eléctrico. Así es de que tiene muchas opciones y estamos a la espera del envío formal de las iniciativas para revisar su contenido y empezar la deliberación plural en las cámaras de diputados y de senadores. En algún momento en días pasados hablaste de una reforma electoral alternativa a la que enviará el presidente. ¿Cuáles serían los matices que diferenciarían una de la otra? Esta es más amplia, la que yo voy a presentar. No conozco la del presidente, salvo lo que él ha comentado. Él ha comentado abaratar la elección, depurar el INE con nuevos consejeros que puedan ser renovados institucionalmente, y quizá el abaratamiento del costo de las elecciones. La que yo estoy trabajando, que terminaré en unos 8 o 10 días o menos, abarca mucho más. Abarca medios de impugnación, tribunales, urna digital, voto electrónico, INE, facultades y funciones. También abarca la disminución o la separación total o la extinción total del principio de representación proporcional, es decir, eliminar los plurinominales tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, los derechos políticos de personas que no siendo sentenciadas están privados de su libertad en circunstancias de prisión preventiva oficiosa. Es decir, abarca muchos más temas que los que se anunció por el presidente. No sé cuál va a ser el contenido de la reforma, porque entiendo que su jurídico está preparando la reforma que presentará el Ejecutivo y que ha anunciado hace unas 2 o 3 semanas. ¿Tú, en lo personal, estás de acuerdo en que se hagan modificaciones de fondo al INE? Yo estoy de acuerdo en hacer reformas. No estaría de acuerdo en la desaparición del ente electoral. Estoy de acuerdo en reducir el costo, que este año fue de más de 40,000 millones de pesos, el costo para organizar la elección. Y estoy de acuerdo en que se apeguen al principio de legalidad y que no haya invasión a los otros poderes ni que legislen, porque eso no le queda atribuido al INE. Y esa es la parte que me parece debemos legislar, tanto para el Tribunal Electoral, las salas regionales, las soples y el propio INE como órgano superior de organización de elecciones. Ricardo Monreal, déjame preguntarte por último. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó apenas ayer el uso lúdico o recreativo de la marihuana, que entiendo, tú me dirás,
deberá regresar al Congreso para su reglamentación. Debo decir, por cierto, que en este tema el Senado había tomado decisiones diferentes a las que después adoptaron los diputados y esto complicó las cosas. ¿Qué sigue en el tema de la cannabis? Después de la declaratoria de inconstitucionalidad que la Corte ha hecho recientemente el día de ayer, tiene efectos generales. Es decir, los 5 artículos que la Corte declara inconstitucionales, una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, salen del sistema normativo y dejan de estar vigentes y aplicables esos 5 artículos de la Ley de Salud. Sin embargo, hoy leí 8 columnas de un periódico que decía la Corte ha despenalizado el uso de la marihuana. No, no es así, porque el sistema penal, el Código Penal, el Código Sustantivo, no se modificó. Persisten los delitos en las modalidades de siembra, transporte, comercialización y las que se establecen en el caso de tráfico de drogas. Yo creo que la Corte actuó bien. Nosotros vamos a ser respetuosos de esta decisión. Sin embargo, aún faltan muchas cosas por hacer. Es un tema del que seguramente seguiremos hablando mucho. Senador Ricardo Monreal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todo el auditorio. Guillermo, muchas gracias. Un saludo, un abrazo. Seguimos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo Monreal.